Hola a todos, aquí estamos con un nuevo vídeo de nuestro curso de Microsoft Word 365 y hoy por fin vamos a abandonar la ficha inicio de la que estuvimos hablando durante los primeros temas, fuente, párrafo, nos quedan cosas en inicio, cuestiones un tanto más avanzadas e interesantes como pueden ser los estilos, pero hoy vamos a irnos a la ficha disposición y vamos a irnos a la ficha disposición para hablar de la configuración de página. Cuando vamos a crear un documento, establecer la orientación del papel, los márgenes de ese documento, es una cuestión esencial cara a luego la impresión de ese documento. Por lo tanto, una de las primeras cosas que debemos hacer cuando vamos a diseñar un documento más o menos grande, con mucha más razón si estamos haciendo un texto que va a abarcar muchas páginas, es configurar los márgenes, también la orientación del papel, aunque bueno, en este caso podría darse la situación de tener páginas en orientación vertical y horizontal. Hablaremos un poquito de lo que son las secciones. De hecho, nosotros hoy vamos a centrarnos en el apartado de configurar página, fundamentalmente en márgenes, orientación y tamaño. Son tres comandos que tenemos aquí en el grupo configurar página, donde también tenemos un grupo párrafo, del que no hablamos en su momento, pero que nos permite, ya que estamos hablando de disposición del texto, cambiar las sangrías y los espaciados de párrafo, lo cual puede ser interesante sin necesidad de tener que entrar al cuadro de diálogo de párrafo, pero no me voy a distraer, perdón, con otras cuestiones. Vamos a hablar de la configuración de página. Lo primero que tenemos es el comando márgenes. Hay una serie de márgenes ya, digamos, preestablecidos. De manera predeterminada, el margen normal es el que estáis viendo aquí, superior e inferior 2,5 centímetros, izquierdo y derecho 3 centímetros. Tener en cuenta que medio centímetro o un centímetro más de margen por la izquierda o por la derecha o por ambos lados en un documento grande puede hacer que mi documento pase de tener 10 páginas a tener 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones a valorar a la hora de aumentar o disminuir los márgenes de nuestros documentos. El estrecho nos determina 1,27 por todos los lados. Tener en cuenta que luego a veces depende de la impresora. Hay impresoras que si ponemos muy poco margen, sobre todo muy poco margen superior, a veces no nos lo admiten. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo como mínimo hay que poner 1 centímetro de margen superior para que las cosas queden bueno, pues bien, digamos. Y luego, bueno, como veis, hay diferentes tipos de márgenes, o podríamos irnos a los márgenes personalizados, que nos va a abrir el cuadro de diálogo de configurar página, donde podemos establecer el margen superior, margen inferior, izquierdo y derecho. Vamos a poner, en nuestro documento vamos a ponerlos todos en 2, por ejemplo, para que veáis el cambio. Tengo un documento ahora mismo de 2 páginas. No vamos a tocar más que los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho. Aceptamos. Y bueno, sigue siendo 2 páginas, porque tengo bastante texto, pero fijaros, tanto el margen izquierdo como el margen derecho, superior e inferior, ahí vemos los 2 centímetros de margen que hay establecidos. Se puede establecer un margen para la encuadernación en el caso de que vayamos a encuadernar, teniendo en cuenta que la posición de ese margen de encuadernación la tomamos por la izquierda. Suponemos que la disposición es vertical y que la encuadernación se va a hacer por la izquierda. Aquí podríamos cambiar y imaginaros que fueseis a abrir en otro sentido, tuviésemos la disposición en horizontal y fuésemos a darle las vueltas a las hojas hacia arriba, digamos, pues podríamos pedir que la encuadernación fuese por la parte superior y esto sería lo que determinaríamos en ese margen
superior. De manera predeterminada, tanto los márgenes como el papel, como la orientación, se aplican a todo el documento. Podría darse el caso de que no quisiésemos que fuese a todo el documento, que hubiese páginas en un sentido o en otro, incluso con diferentes márgenes. Para eso tendríamos que separar nuestro documento en diferentes secciones. Luego aquí en la opción varias páginas se especifica cómo van a ser los márgenes cuando tengamos varias páginas. Pueden ser márgenes simétricos, es decir, el mismo margen izquierdo y derecho, hay que tenerlo en cuenta, el mismo margen derecho en una página, izquierdo en la otra, digamos, similar a lo que sería el formato libro. Incluso podemos elegir que se impriman 2 páginas por hoja, de manera predeterminada, como veis tenemos normal. En la pestaña papel podríamos cambiar el tamaño del papel. Aquí tenemos diferentes tipos de tamaños. Incluso podríamos crear un tamaño personalizado desde carta hasta A5. El predeterminado es A4. Luego esto también depende a veces un poco de las impresoras. Igual que habíamos visto antes en los márgenes, aplicado a todo el documento. Y por último tenemos la disposición, donde empiezan las secciones de manera predeterminada, en una página nueva, de forma continua, columna, eso también lo podemos cambiar desde la opción saltos. Aquí podemos especificar, aunque también se hace desde la ficha de encabezados, desde la pestaña que se abre cuando activamos encabezados y pies de página, de esto ya haremos un vídeo específicamente. No obstante, que sepáis que aquí podemos especificar que tanto los encabezados pares e impares sean diferentes, como que la primera página sea diferente. En el momento que ponemos pares e impares diferentes o primera página diferente, nuestro documento ya va a tener varias secciones. Yo ahora mismo tengo un documento que acabo de abrir, en el que generé ese texto con el RAM que ya vimos el otro día y en vídeos anteriores, y ese documento solo tiene una sección. Pero si especificásemos primera página diferente o pares e impares diferentes, nuestro documento ya tendría diferentes secciones, una sección para la primera página y una sección para el resto, o una sección para las páginas pares y otra sección para las páginas impares. Y luego, desde donde vamos a medir ese encabezado y pie de página, la distancia con respecto al borde, es decir, el encabezado y pie de página tiene un margen. Claro, si yo pongo un margen de 1 centímetro y el encabezado y el pie de página lo pongo 1,25, el encabezado y el pie de página se va a superponer al texto. Esto hay que tenerlo en cuenta también cuando modificamos y dejamos unos márgenes muy estrechos. Hay que tenerlo en cuenta para los encabezados y pies de página si nuestro documento lleva encabezados y pies de página. Y por último, tenemos cómo va a quedar alineado o cómo está alineado el documento. De manera predeterminada, cuando nosotros empezamos a escribir en la parte de arriba de una página. Por lo tanto, la alineación vertical de las páginas es superior. Pero podríamos poner centrada. Hay un vídeo que os dejaré por aquí, un short donde os explico cómo centrar un texto en mitad de una página sin necesidad de andar dando intros de manera innecesaria. Puede quedar justificada, es decir, cuando escriba me va a poner un párrafo arriba, un párrafo abajo, un párrafo arriba, un párrafo abajo, o puede ir alineado en la parte inferior. No es habitual, pero podemos cambiar la alineación vertical de nuestras páginas. Volvemos a lo mismo, puede aplicarse a todo el documento, o cuando tengo varias secciones a una sección en concreto, o en este momento sería de aquí en adelante, que como estoy en la primera página sería exactamente lo mismo que a todo el documento. Y por último, bueno, pues tenemos la posibilidad de poner números de línea y los bordes, que ya vimos en un vídeo anterior cómo establecer bordes a los párrafos, bordes al texto. Bueno, pues aquí estaríamos hablando del borde de las páginas, el borde de la página, que lo mismo que encabezados y pies, lo mismo que orientaciones. Estoy insistiendo mucho sobre el tema de las secciones, depende de que nuestro documento tenga diferentes secciones o no las tenga. Mirad, vamos a ver lo de las secciones en un pequeño ejemplo y rápido. Fijaros, estoy en la sección 1 y estoy en la página 2 y sigo estando en la sección 1. Sin embargo, si yo ahora me vengo
Voy a hacerlo desde la configuración de página. Podría insertar un salto de sección, estando en esta segunda página un salto de sección continuo, o desde la primera página un salto de sección a la página siguiente, pero vamos a hacerlo más fácil. Vamos a irnos a la configuración de página. En la ficha márgenes vamos a decirle que queremos orientación horizontal, pero en lugar de aplicar a todo el documento, vamos a decirle que de aquí en adelante. Si aceptamos, automáticamente, fijaros cómo en la parte inferior me dice que estoy en la sección 2. Esta página es la sección 1 y esta página es la sección 2. De hecho, aquí, no sé si voy a poder darle el intro y lo veremos, ¿no? Bueno, sí vemos que ahí hay un salto de sección a la página siguiente que no insertamos nosotros, en este caso lo insertó el propio procesador de textos en el momento que le dijimos que queríamos la orientación de aquí en adelante. Otra forma de hacerlo sería que nosotros insertásemos una nueva sección. Mirad, en la opción saltos, yo podría pedirle que me hiciese un salto de sección a la página siguiente. Acabo de insertar un salto de sección aquí arriba, como acabáis de observar, lo estáis viendo. Y una vez que estamos en esta página, le cambiamos la orientación a orientación vertical. De esta manera conseguimos tener la primera página en vertical, la segunda en horizontal y la siguiente vuelve a estar en vertical. Estas páginas además podrían tener márgenes diferentes, es decir, yo ahora mismo en esta sección podría pedirle superior 3, inferior 3, derecho 3,5, izquierdo 3,5. ¿Dónde se va a aplicar? De manera predeterminada a esta sección. Si quiero otro, esperar que aquí puse un punto, me da el error, 3,5. Si quiero que sea otra cuestión de aquí en adelante o a todo el documento, en este caso, si lo aplico simplemente a esta sección, aceptamos. Y esta sección tiene un margen diferente, como veis, un margen mucho más grande tanto por arriba como por la izquierda y por la derecha, que si me coloco en la primera de las secciones de nuestro documento en el que ya había hecho los cambios antes. Entonces, esto es lo que tenemos un poco en cuanto a configuración de página. Ya os decía que hoy no íbamos a hablar ni de columnas ni de los números de línea. Acabamos de hablar un poco del tema de los saltos porque... bueno, cuando nosotros estamos en un documento es interesante muchas veces forzar un salto al final de una página para que luego el texto no se nos desajuste en exceso. En este caso, en lugar de generar únicamente un salto de página, lo que pedimos fue un salto de sección. ¿Para qué? Para poder tener márgenes diferentes, orientaciones diferentes, incluso tamaño del papel diferente en un momento determinado. Todo lo relativo al tamaño y la orientación lo hicimos desde el cuadro de diálogo configurar página, pero también podríamos hacerlo desde los comandos que tenemos aquí en el grupo configurar página. La orientación no tiene mucho misterio, vertical u horizontal, y el tamaño, pues tampoco. Ahí tenemos los tamaños que nos permite, en este caso, elegir. Incluso luego, en la opción de más tamaños de papel, podríamos crear un tamaño personalizado. Entonces, en lo que se refiere a la configuración de página, una de las cuestiones más importantes seguramente es los márgenes. Tened en cuenta que los márgenes los podemos aplicar a todo el documento o, dependiendo de que nuestro documento tenga diferentes secciones, los podemos aplicar y tener márgenes diferentes en diferentes secciones de nuestro documento. Es fundamental ajustar los márgenes de los documentos cuando vamos a empezar a trabajar con ellos. Nos va a solucionar problemas en el futuro. Si empezamos a diseñar un documento y ya tenemos un montón de páginas escritas y le cambiamos el margen, puede que nuestras ilustraciones, nuestras tablas sufran cambios y tengamos que dar o echar más tiempo en aplicarle formato a nuestro documento que el que habríamos echado en caso de cambiar los márgenes cuando vamos a empezar a trabajar. Bueno, pues nada, no os entretengo más, hasta aquí el vídeo de hoy y bueno, ya sabéis lo que siempre os digo, si os gustó el vídeo espero vuestros likes, vuestras suscripciones, vuestros comentarios
La próxima semana tendremos un nuevo vídeo, hablaremos de cuestiones relativas a la ficha a insertar. Vamos a hablar de, seguramente hablaremos de letra capital o letra capitular, dependiendo de cómo sea la versión. En Word es letra capital y, bueno, WordArt, cosillas que tenemos en el grupo texto, pero esto ya será en un próximo vídeo para la próxima semana. Por mi parte, nada más y lo que siempre os digo, nos vemos pronto, chicos. Chao.